Bienvenidos a un nuevo vídeo de la bandita mitera. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy les tenemos la review de mazo desafiante, ¿ya? En su configuración control, ¿ya? Esta razón un poco hoy se está jugando mucho lo que es la versión agro, pero también hay algunas personas que utilizan una variante más controlera y un poco este review apunta a ese estilo de juego, ¿vale? Así que eso, sin más preámbulos, vamos a comenzar en este caso con el pool de oros, donde tenemos para comenzar lo que es el linaje celta, ya el oro racial, que en verdad es un oro muy potente por sus dos habilidades. La primera, en el fondo, que permite que el aliado que juguemos cuando jugamos linaje celta, el siguiente aliado que juguemos no puede ser anulado, lo cual es una habilidad muy potente en el fondo contra los mazos verdes y también para uno que otro aliado, como es el Zagreus. Y la segunda habilidad, que también es muy fuerte, que en el fondo destruimos linaje celta para ponernos a la mano un aliado desafiante del cementerio. Ya, entonces en algunos momentos, principalmente en el late, hacer esta segunda habilidad en verdad que nos puede dar ahí bastante juego y puede en el fondo ser determinante para la victoria en una partida. Así que el linaje celta siempre por 3. Tenemos también lo que es el árbol de sangre, ya que en esta configuración la tenemos por 3, que es un oro que también tiene dos habilidades. Bueno, es una que es compuesta, que en el fondo tanto tú como el rival se botan 2 cartas y tú te barajas una. ¿Ya? Por lo general nos vamos a estar barajando el soporte y nos sirve también ahí para meter a veces micro daño que por ahí pueda ser necesario. Así que y árbol de sangre por 3. Y algo similar es el salmón del saber, que también tiene dos habilidades. La primera, que al momento de bajarlo nos barajamos una carta. También por lo general vamos a buscar el soporte. Y como segunda habilidad podemos desterrarlo para que un aliado oponente en asignación de daño tenga fuerza 0, no haga daño en el fondo. Entonces ahí vienen los timings con el Karmix. Pero fuera de eso también nos puede por ahí dar una vida extra en aquellos duelos que son ahí súper apretados. Eso con los oros en grupo. Ahora voy con los oros únicos, que primero tenemos lo que son las jaitas, que bueno, a mi criterio, chicos, para mí es el oro más potente de primer bloque, dado que nos permite agruparlo en nuestra fase final, dándonos muchas respuestas, al menos en lo que son los mazos verdes. Siempre hay la amenaza para la red de plata, para el morir de pie, contra los mazos rivales, así que ahí está, muy buena carta. Al igual que el Karmix, que es un oro que en el fondo inhabilita muchos oros de primer bloque, sobre todo en las razas de Ra y en Espada Sagrada, todo que si este se encuentra en reserva no se pueden desterrar los oros. Entonces, importante ahí el timing con Salmón del Saber, pero sobre todo cuando no queremos que el rival se rompa los oros, se los destierre, clave tener ahí el Karmix corcheteado atrás, como se dice. Ogam, que lo podemos pagar para generar 2 oros para Totem, clave para los mazos desafiantes, sean agros o sean control, dado el gran abanico de totems que se tienen. Pilar Botero, un poco pensado en el finishing, lo pagamos y pagamos otro oro más para hacer una ley imbloqueable. Puede darnos partidas al final cuando ya el rival está plagado, nosotros no tenemos más removal y tenemos que pasar. Pilar Botero ahí entra a cumplir esa función. Una letanía, a ver, no sé si mucha gente lo utiliza, pero un poco lo que hace letanía es cuidar nuestros oritos, dado que si uno de nosotros es afectado por una habilidad oponente, podemos subirla a la mano para anular ese efecto. Y la clave es que puede estar pagado, entonces no tiene que estar en reserva letanía, entonces por ahí nos puede servir contra mazos específicos, que esa es muy circunstancial, pero nos puede ayudar muchas veces en una partida. Y tenemos la Glass, es un oro que lo podemos desterrar. Podemos pagar un oro más para destruir un totem oponente. Hoy en día en primer bloque se está viendo varios
varios tótem. Hay mazos, de hecho, que son mazos tótem. Entonces, Glass viene súper bien a eso. Podemos quizá usarla por dos y no usar una letania. Perfecto. Pero al menos esta confi va así. ¿Ya? Eso, chiquillos, con los oros. ¿Ya? Ahora lo que voy a hacer es pasar al pool de aliados. Y yo creo que ahí, terminando eso, vamos a explicar un poco las dinámicas de este mazo. Ya. Con el tema de los aliados, chicos, partamos con la Dana. Es un aliado muy bueno, pero el tema de la Dana es que siempre tiene que entrar a tiempo, ¿ya? No es una buena apertura, dado que es target inmediato, pero nosotros entrando a tiempo la Dana, quizá en el late o cuando queremos hacer un golpe y tu aliado tiene muchos oros, en el fondo va a ser, para activar la guerra, es bueno ese turno bajar una Dana, porque lo que hace es que todos tus aliados no pueden ser afectados por talismanes, salvo ella. Y en caso de que un aliado sea destruido, lo barajamos. Quizás la segunda habilidad no se toma mucho, pero la primera sí. Entonces al final lo que hace la Dana es, en el fondo cuando estamos atacando, que sea target de un talismán potente del rival, sobre todo el tema de los masivos. Entonces ahí Dana el escudo que, como les digo, entrando a tiempo, puede desequilibrar una partida. La Tuata, chicos, que es el motor de robo que tiene este mazo. Podemos traernos la Tuata de diferentes formas, así que es muy común tener en la mano con la configuración de desafiante. Tuata que al momento de subirle a la mano nosotros podemos robar 2 cartas, esto lo podemos hacer una vez por turno. Y nada, no creo que tenga ahí tanto que decir, tremendo cartonazo, sobre todo entendiendo de que en primer bloque el robo importa mucho. Y este mazo con muchas cartas en la mano, en el fondo de 5 o 6 cartas, se vuelve muy potente, dada la respuesta, dada el removal y dada la concentración de aliados, así que súper bien. Tenemos Velet, que es el turno 1 por excelencia. Velet que viene ahí desde el soporte libre, el racial soporte libre, a robustecer un poco lo que son los desafiantes. Y nada, tremenda carta, chicos, por su stab, su fuerza base, el coste de oro, su habilidad. Muy buena carta. Lo ideal es descartarnos algo y por ahí buscar la Tuata, buscar la Aine, buscar el Caturix. Es una carta que entra bien tanto al comienzo del juego como también al final. Así que nada, Velet, tremendo cartonazo. Vamos, chicos, con lo que es la Rhiannon, ya que al menos en esta configuración yo la estoy usando por 2. Rhiannon, en el fondo, que yo cometí un poco el error al comienzo, pensando de que al momento que llegó Velet, dije perfecto, Rhiannon a la carpeta, se jubila y jugamos con Velet, pero no. Para mí Rhiannon es el turno 1 secundario. Cuando no tengo la suerte de contar con un Velet en la mano, Rhiannon viene a hacer la pega en el fondo de turno 1 y nada, es una carta muy fuerte, dado que nos puede traer ahí el oro que nos falta, algún talismán o los aliados. No es descabellado a veces traerse 3 aliados. Un poco el efecto de Rhiannon es que cuando entra tú muestras las 3 primeras y te puedes quedar o con todos los aliados o con una carta. El resto se va al cementerio. Así que una Rhiannon conectada con mazo filtrado podemos traernos los 3 aliados. O como les digo, a veces necesitamos el orito y la Rhiannon con esa mostrada de cartas lo podemos traer. Así que súper bien. Luego de eso, chicos, tenemos lo que es el Caturix, ¿ya? No es un mal turno 1, pero el Caturix brilla en el late, en la vuelta que tiene el mazo. Cuando entra en juego nos barajamos 4 cartas entre oro o aliados o aliados. Y nada, pues chicos, Caturix, muy buena carta también por el tema de la fuerza base que tiene, el coste. Hace presión, no, muy buena carta. Una de las estrellas, chicos, del mazo, la Aine. Para mí el mejor removal de primer bloque, sin contar los removal constantes que hay. Pero nada, chicos, la Aine en el fondo, tremenda habilidad, desterra un aliado oponente, simplemente mostrando una carta a un aliado de nuestra mano. Por lo general siempre vamos a mostrar la Tuata. Y muy fuerte, en el fondo entra, desterramos un aliado rival, quizás contra los titanes puede jugar ahí en contra, pero en el fondo contra las otras 11 razas, chicos, la Aine es determinante. Así que dámela siempre ahí por 3 en este caso.
Vamos con la Nan, que es una carta que llegó hace poco a sumar a los desafiantes y vaya que lo hace. Ya. Si no fuera, antes solamente contábamos con la Tuata para el tema del robo y bueno, Avalon que se fue baneado. Pero Anan viene un poco a eso, a darte un robo, pero un robo en vigilia, que creo que eso es brutal, ¿ya? No es descabellado, no es tan difícil cumplir la condición, que en el fondo tú y tu rival se votan una, si al menos de la carta votada o descarta votada, claro, es un aliado un oro, que podemos robar o barajarnos una carta. Entonces, nada, muy buena carta. eh, Como les digo, el robo en vigilia es muy bueno, porque nos abre más opciones para jugar en el turno. Y eso, y también tiene por ahí una habilidad similar a los homúnculos, que si está en el cementerio podemos barajarla, pero, o sea, no barajarla, se deja en el tope del mazo. Pero después podemos igual barajar el mazo y ahí se va a mezclar, así que nada, muy muy buena carta. Otra carta también con características defensivas es el Dagdamor. Dagdamor que podemos elegir entre dos habilidades que él tiene. La primera es ver las dos primeras cartas de tu mazo y ordenarlas como tú quieras. Y la segunda, que al menos yo es la que más utilizo, que es barajarme dos cartas. Esto se puede hacer una vez por turno, en tu vigilia. Y nada, pues chicos, el Dagda siempre entra al final, cuando necesitamos un poco de vida y también, y sobre todo, filtrar el mazo. Con el Dagda, en el fondo, nos permite que vuelva al mazo la red de plata, quizás un linaje celta que nos hayamos roto antes, el pool de aliados, un Macalpín. Nada, muy buena carta que al final entra muy bien. Y por último, aliados de coste 3, tenemos hoy una Tech, no todos la utilizan, que es el Velenos. Velenos que también entra más entre el medio, a la mitad del juego o el late, que lo que permite es subirnos a la mano una carta del cementerio. Y brutal, pues chicos, podemos traernos cualquier carta que tengamos en el cementerio. Una red de plata, un aliado, un Velet, una Tuata, una Aine. Entonces la gracia es jugarlo teniendo ya toros para en el fondo la carta que nos estamos trayendo, aprovecharla y jugarla ese turno. Así que nada, Velenos, carta tech, muy buena. Y ahora chicos vamos a pasar a los capitanes que tiene este mazo. Primero tenemos el Lug. El Lug, que es una aliada que cuando entra en juego ponemos todas las cartas del cementerio oponente en su destierro y viene un poco a romper los mazos, ¿ya? Hoy en día que el cementerio cada vez gana más protagonismo, hacer esto de tirarle todas las cartas al destierro, como les digo, rompemos la estrategia del rival, particularmente contra los mazos de espada sagrada. El Lug entra y activó y no puede hacer nada, ¿ya? Entonces, por ejemplo, contra mazos dragones que utilizan un poco el cementerio, se van barajando, contra caballeros también, el Lug de lleno los rompe. Es una condición de victoria, así que nada, el Capi ahí muy bien. Y la otra carta que tengo que como capitán es Mogons. Mogons, que si bien les comenté, esto es un mazo enfocado en el control, Mogons viene a hacer una salida un poco más explosiva entre ya el final del juego. Su habilidad es muy potente. En respuesta a finalizar, podemos jugar un arma sin pagar su coste, un poco similar a lo que hace el Nu. Y ahí los martillos pesados entran. Entonces entra Mogons, ataca, si no ataca vamos a finalizar, nos traemos martillo pesado, se lo portamos a cualquier otro aliado, donde ya la Rhiannon va a estar pegando 4, los Katurik 5, los Velet 5, entonces muy buena carta. Se hace target automáticamente, se lo tienen que sacar. Mogons si dura más de un turno, viejo, muy fuerte con el tema de los martillos pesados. Así que ahí el segundo capitán. Ese es al menos el pool de aliados. Ahora voy un poco con lo que es el soporte, chicos. Y para esto primero tenemos el caldero. Por 0 de oro nos podemos traer 2 oros, que por lo general va a ser las gaitas, más Ogam, Carnix, linaje, ahí dependiendo un poco el duelo. Por lo general esas son las búsquedas, sin antes obviamente desterrarnos un aliado. Entonces aquí pasa un poco de, si salimos con Velet, Rhiannon podría ser una buena carta para el destierro, un Katugrix también puede ser el destierro, un Dagda, ahí vamos jugando, pero en el fondo Caldero, chicos, muy fuerte, nos impide por ahí esa pana de oro. Por coste 1, chicos, tenemos Morir de Pie.
hay que aprovechar lo que queda para tenerla por 2 porque posiblemente se venga baneada. Y nada, pues chicos, es una carta que por un oro puede cambiar el rumbo de la partida. Anula cualquier cosa salvo aliados, teniendo... y oros también. Teniendo al menos 2 aliados en juego, no es difícil tener eso. Más con la reagrupada las gaitas, siempre podemos tener ahí morir de pie y al final es una amenaza constante al rival. El tema de que el rival a veces pague 3 de oro, 4 de oro o hasta 5 de oro, 6 de oro con un Marrat para jugar alguna carta potente y por una hora anularla, chicos, es brutal. Le quemamos todos los oro al rival y en el siguiente turno seguimos proponiendo juego, así que muy buena carta. Y algo similar a lo que es la tradición de Magalpin. Tremenda carta por un oro. Y un poco hace lo mismo. Tu rival se quema los oros intentando removiéndonos una carta. Y pagamos por un oro. Una Magalpin brutal. Salvamos al aliado, tu oponente se quemó los oros y podemos seguir con el juego. También como carta respuesta tenemos la famosa red de plata. Talismán de anulación para aliados, brutal, ¿ya? A veces una red de plata en turno 1 no es descabellado y más en el late es brutal también, siguiendo un poco el mismo espíritu de que más los horas al rival para nosotros después seguir con nuestro juego. Y por último también de coste 2, otra carta tech, Juicio de Tutatis, que es una carta en verdad, chicos, súper interesante. El juicio un poco lo que hace es que si tú tienes 3 o más aliados en tu destierro, no puede ser anulado. Punto 1. Y punto 2, y muy importante, destruye un aliado de coste 1 o menos o de fuerza 4 más. Un poco el símil a la carta Tutatis. Pero al menos a mí me gusta, la utilizo. Siento que removal de coste 2 hay muy pocos en primer bloque. Creo que la bola de fuego y a la rápida no se me ocurre otra más. Pero nada, chicos, muy buena carta. Contra los Teseos, contra aliados bosteados por Ileana en fondo, ahí entra el juicio muy bien. Contra los Erastóstenes con una forma de lince, los Goblins malignos, nada. Muy buena carta. Seguimos con el soporte y ahora un poco de lo que es el coste 3. Entra la Aplastar-Fomor ahí hablando de Goblin maligno. Aplastar-Fomor, que es una carta que bien conectada puede cambiar el rumbo de la partida. Si saliste abajo con el dado, puedes equipararlo. En el fondo, porque por 3 oro puedes destruir al menos 2 aliados. Aplastar-Fomor, que lo tienes que desterrar, es una bala nomás, pero lo que hace es destruir un aliado de todas sus copias. Entonces, hablando ahí del Goblin maligno, Aplastar-Fomor el terror de esa carta. Cuando nos ponen los 3 Goblins, van hacia adelante, no tienen la fe, y jugamos Aplastar-Fomor, listo. Se acabó la partida. Y por último, otra carta tech que yo al menos yo utilizo es la Maldición Danan. Maldición Danan, chicos, que su habilidad es muy similar a lo que es el 7 con Tateas. En el fondo lo que hace es cancelar la habilidad oponente y además él tiene que descartar una carta, ¿ya? ¿Qué pasa? Que no todos lo utilizan por su coste 3, pero la gracia aquí es poder cambiarla con las gaitas. En el fondo tú al usar las gaitas, teniendo en juego en gaitas, perdón, la maldición de Nana es como que te coste 2, ¿ya? Lo mismo que un 7, el 7 siempre va por 3, porque es coste 2, y su habilidad es muy fuerte. Aquí maldición de Nana es un poco lo mismo, y al menos yo siempre que la he tenido en la mano, chicos, la utilizo. Nadie se espera que le cancele una habilidad con un mazo desafiante, con un mazo verde. Entonces ahí también juega un poco el factor sorpresa. Así que nada, muy buena carta. Tech. Al menos yo la utilizo y me corre. Por último, también un poco en soporte, pero son los totem. Tenemos la nieve de Bad Bunny, que tiene también 2 habilidades muy potentes. La primera es barajar una carta en juego. Y la segunda, el control de cementerio, que al destruir este totem podemos desterrar 2 cartas oponentes. Y aquí un poco el discurso pareció a lo que les comenté con el look. El tema del cementerio cada vez está tomando más protagonismo. Entonces empezar a desarmar los mazos desde el cementerio viene a aportar, ¿ya?
Y por último, martillo pesado, carta que la estamos jugando por 3. Viene un poco a darle la fuerza a los aliados por un lado y por otro también a limpiar la mesa. Convea bien con el Mogons, convea muy bien con la Tuata. No, una jugada muy común en los desafiantes, bajar la Tuata, ponerle martillo pesado, destruimos un rival y robamos 2. Eso en curva es brutal. Así que nada, martillo pesado, muy buena carta. Y eso chicos, ahí tenemos las 49 cartas, me faltó el orito inicial. Y nada, pues comentarle un poco que este mazo, si bien es control, es un mazo que pega, dada la fuerza de los aliados. Muchas veces se asocia el control a ir por el 1-0, quizás el empate, rara vez ganar 2-1 o 2-0. Pero yo creo que con este mazo, siempre, obviamente entendiendo el contexto de las partidas, podemos ir a buscar la victoria por 2-1, por 2-0. Es un mazo que va bien primero y también va bien segundo, dado el removal que tiene. Y un poco el espíritu de este mazo es limpiar un poco la mesa, ir teniendo respuestas e ir haciendo presión de a poco, ¿ya? Para eso clave el tema de las gaitas, el tema de estar robando constantemente, ya sea con la Tuata o con la Nan. Hay una combi muy buena que si tú ya llegas a tener la Tuata y a Nan, con Anan filtrar, en el fondo activar la habilidad y en vez de robar, barajarnos una carta y con la Tuata empezar a robar, ¿ya? Es un mazo que a mi criterio tiene de todo. Tiene robo, tiene baraje, pega, tiene removal, tiene respuesta, tiene control de cementerio. Y eso, entonces al tener de todo un poco, es un mazo problema para tu rival. Quizás no es el mazo más agro del mundo en su versión agro, quizás no es el mazo más control del mundo en su versión control, pero cumple, es un mazo bien entretenido. Yo creo que eso es lo principal, que en el fondo tú te entretengas con este mazo, la pases bien, y yo creo que eso lo cumple a la perfección. Eso, como les dije, Velet ideal turno 1 por excelencia, si no una Rhiannon, y tampoco es descabellado quizás jugar un Caturix o esperar a tu rival con una red de plata, ¿ya? No es una mala jugada. El tema de las gaitas, ideal siempre tenerla para generar la respuesta. La Dana que entra a tempo es brutal. Y también, bueno, la MVP del mazo, chicos, Line. Tremendo cartonazo. Si estuviera por 10, se juega por 10, así que nada, muy buena carta. Eso chicos, espero que les haya gustado esta review. Cartas que podrían entrar, bueno, la Eriu, yo creo que muchos la esperaban al ser una configuración control, pero al menos yo la estoy jugando sin Eriu, y me ha funcionado. ¿Podría entrar? Sí, sin ningún problema. Tumba de Bran, que esa carta en particular, no sé si ha sido mi suerte, pero la siento demasiado lenta. Cuando la he testeado no me ha corrido. Entonces en lo personal no me va bien con esa carta. Hay gente que la utiliza y les anda muy bien, bacán, pero al menos a mí no me corre. Aplastar Fomor, podría ir perfectamente por 2 también, sí. Y eso, nada, pues como les digo, mazo entrete chicos, a testearlo. Yo estoy un poco en eso, me ha ido bien en los testeos, quizá ahí demos el siguiente paso a ir a alguna liguita, a ver cómo se comporta. Pero lo principal es que ha sido bien entretenido. Para chicos, ahí atentos a sus comentarios, si tienen ahí alguna recomendación o quieran por ahí comentar alguna carta. Felices de ahí de generar ahí esa rica discusión y debate con el tema de las mitos. Así que eso, un abrazo y nos estamos viendo.